I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you if you're down for it. We got nothing else to do and nothing. Buenas tardes con todos. Hoy voy a entrevistar a mi abuelita, Narcisa Plasencia. Le voy a preguntar sobre los juegos tradicionales y cómo contribuyó en su niñez. ¿Qué piensa de los juegos tradicionales? Yo pienso de los juegos tradicionales que los juegos que antes teníamos, nos enseñaban en la escuela, eran muy eficaces para ver con lo de este tiempo. Sí. ¿Cuál era su juego tradicional favorito? Mi juego tradicional favorito era la rayuela, ya que teníamos muchos juegos, pero más nos interesaba la rayuela porque se jugaba con saltos, que uno se quemaba con los pies, entonces jugábamos más la rayuela. ¿Cómo se jugaba? La rayuela se jugaba haciendo unos cuadros en el piso y de ahí se saltaba, se pasaba una vez, se regresaba y jugábamos con una piedra y el que la piedra caía en la línea, ese se quemaba y perdía. ¿Con quiénes jugaba? Nosotros jugábamos en un grupo de 4, de 5, es decir, teníamos un grupo de amigas, jugábamos con ellas a la hora del recreo o a la hora de la salida a casa. ¿Qué materiales se utilizaban? Lo que utilizábamos es una tiza y una piedra que sea plancha. La piedra lo hacía de ficha y con la tiza hacíamos el dibujo de la rayuela en el suelo y eso también nos cogíamos la tiza de la profesora calladito que no nos vea y salíamos escondidos a hacer el dibujo afuera porque si no ya nos castigaban. Entonces ese era el juego de nosotros que teníamos. ¿Desde qué edad empezó a jugar? Yo me acuerdo que la rayuela comenzábamos a jugar desde el primer grado, porque ya que antes no había jardín, nada. Entonces jugaba desde el primer grado, de ahí segundo, tercero. Claro que había más juegos, pero más jugábamos la rayuela. Sí. Gracias. Esta fue mi entrevista con mi abuelita Narcisa. Muchas gracias. Buenos días a todos los que nos están viendo y escuchando. Mi nombre es Alex Santiago Ortiz. Hoy tengo la oportunidad de entrevistar a una persona muy importante para mí. Su nombre es Santiago Manuel Ortiz Robles. Es un honor también contestarte lo que tú me vas a preguntar. Desde Ambato, tu abuelito, paterno para ti. Hoy con mi invitado especial vamos a hablar sobre los juegos tradicionales. Primera pregunta. ¿Qué juegos tradicionales le recuerda haber jugado en su infancia? Es un gusto contestarte, mijo, sobre los juegos tradicionales de nuestra infancia. Hablemos de hace unos 60 años. Ya, los juegos tradicionales en esa época, que algunos todavía existen, se ve, eran el trompo, la plancha, frejol, también había la pelota de mano, rayuela, todo eso. Segunda pregunta. ¿Cuál de los que me mencionó era su juego favorito? El juego favorito para mi persona era el trompo, mijo. Y cuénteme, ¿cómo se jugaba? El trompo se jugaba ese entonces, había el trompo solamente de madera, hecho a mano. Ese trompo se jugaba, se compraba el trompo, una piola, y se lo envolvía, y se lo hacía bailar. Y se apostaba según
el que trompo más largo aguantaba en bailar, más tiempo. O si no, se le hacía de, como decirle, de quiñar, o sea, pegarle al otro trompo, romperle o huequearle. eh, Ese era el ganador. Sí, ¿Con amigo. quién jugaba? ¿Con quién jugaba esos juegos? ¿Cuántos niños eran necesarios? Jugaba justamente con los compañeros, con los niños compañeros. La base era ser dos para poder apostar. Ya era cuatro, seis, según. Entonces, ahí entre los seis se apostaba el trompo, que ya te digo que más tiempo duraba en bailar, o al que más le quiñaban. Pues sabía estar uno bailando, entonces uno se le trataba de quiñarle a lo que estaba bailando y tumbarle al trompo. Ese era el ganador. ¿Sabía jugar en la escuela o se quedaba después de la escuela a jugar? Se jugaba en la escuela, hora del recreo, y también se quedaba después de clases, porque ese tiempo era 2 jornadas. Una jornada era de mañana de 8 de la mañana a 12 y de 2 de la tarde a 5. Y jugábamos en el patio, ya te digo, más en el recreo y a la salida igual. Interesante, abuelita. ¿Y alguna vez sus padres le pegaron por llegar tarde y no hacer sus tareas? Bueno, a ¿Por veces sí, quedarse jugando al trompo? a veces sí, pues porque en el juego no se veía ni la hora. Ya de que ya tarde, ya de que llegaba la noche, ahí dábamos cuenta que ya va a anochecer y ahí nos íbamos a la casa. Ahí ya, pues ya dispuestos a aguantar, pues. De ley ya nos regañaban ahí, nos daban con un juguete. ¿Por qué no ha venido rápido, mijo? Era más estricto, eran nuestros padres de ese tiempo. Nos daban es un horario exacto para llegar a la casa. Sí, hijito. Muchas gracias, abuelito. Fue un placer por haberme informado sobre los juegos tradicionales. Ya, si algo más, con mucho gusto. Me despido. Ya, mijo, que Dios te bendiga y te ayude en la escuela. Tienes que siempre ser respetuoso con los profesores, con tus papás y todo marcha bien, mijo. Que Dios te bendiga. Buenos días a todos mis compañeros, compañeras y profesores. Hoy día les traigo a una invitada especial, mi abuelita, más conocida como Abuelita Coco. Hola, hola Abuelita Coco. Hola, mijito. A ver, ¿cuál era su juego favorito? La rayuela. Gracias. Segunda pregunta, ¿qué material utilizaba? Se hacía en la antena, mijo. Se ponía unos números al 10. Ya. 3. Explique las reglas del juego. Ya, se saltaba, se brincaba. 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 10. Ya. 4. ¿Con quién lo practicaba? Con las compañeras de mi escuela. Gracias. 5. ¿Qué enseñanza aprendió del juego? ¿Perdón? ¿Qué enseñanza aprendió del juego? Que hay que ir ordenadamente. 1, 2, 3, sucesivamente. Ya, muchas gracias. Gracias por su comprensión y por su apoyo en esta entrevista. ¡Chao! Chao, mi amor. Buenas tardes, mamá muchacha. Hoy le voy a hacer una pequeña entrevista. Buenas tardes, mijo. ¿Qué juegos jugaba? El trompo y las bolinches. ¿Cómo se jugaban las bolinches? Las bolinches era que se hacía en un huequito y se metía, que entraba en el huequito
se ganaba y no entraba el huequito, se perdía. ¿Y cómo se jugaban los trompos? Los trompitos se hacía una redonda, si caía en medio, se ganaba, y si se iba a un lado, se perdía. Gracias, una muchacha, por la entrevista. Y amigo. Muy buenos días, público que nos está viendo. Hoy tengo una invitada, es mi abuelita. Su nombre es Mercedes. Y le voy a hacer unas pequeñas preguntas sobre los juegos tradicionales que jugaba en su infancia. Comencemos. ¿Qué juegos habían cuando tú eras niña? Bueno, nosotros jugábamos generalmente, hacíamos una rayuela, que antes se llamaba bombón, y con una piedrita o un pedacito de teja y saltábamos y jugábamos a la rayuela. También saltábamos a la soga. También había, por ejemplo, jugar a las olitas, a los repollitos, a las cogidas, a las escondidas. Ya. ¿Cuál era tu juego favorito? Generalmente me gustaba de todo. Como era muchacha, brincaba, saltaba, todo me gustaba. Con tal de que sea juego, estaba encantado de la vida. ¿Cómo se jugaban? A la rayuela, saltando, brincando. ¿Quieres que te demuestre, por ejemplo? Así. Queremos que este cuadro sea el hecho del rayuela. Y saltábamos. Una tejita y ¡pum! Mandábamos la teja o un pedazo de cualquier cosa, una piedrita pequeña. Y saltábamos. Saltábamos al bombón. O arroyo, lo que llaman ahora. Ya. ¿Con quiénes lo jugaban? Bueno, teníamos vecinos altísimos, habían como 18 compañeros, vecinos de ahí. Ya. ¿Qué mensaje le darías a los niños para que no olviden nuestros juegos tradicionales? Jueguen como niños, como siempre hemos saltado a la soga, a la rayuela, contábamos cuentos. Nos hacíamos contar cuentos, una noche contaba una, otra noche contaba otra, bueno, así nos divertíamos nosotros. Quiero agradecer a mi abuelita por ayudarme con esta encuesta y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao.